Hola y bienvenidos a este cuarto y último vídeo tutorial de la asignatura Introducción al Rhino en el diseño de embarcaciones correspondiente al curso avanzado de diseño y tecnología de yates. Vamos a modelar una carena sencilla de un monocasco de planeo. Esta vez nos deberemos de ajustar a unos requisitos mínimos del proyecto que van a ser una eslora total de 8 metros, manga 3 metros, un puntal máximo de 1,5 metros, pensado para motorización fuera borda y con un ángulo de astilla muerta en el espejo entre 12 y 18 grados. Lo primero voy a hacer una capa, voy a asignar en una capa que voy a llamar referencias. Me voy a dibujar los límites en los que debe estar comprendido mi casco. Voy a dibujar directamente un rectángulo con origen en el 00 y de largo 8 metros y de alto 1,5 metros, que es el puntal. Puedo hacerlo usando R 8000, 1500. Me ha dibujado un rectángulo de 8000 de largo por 1500 de alto. En la vista en planta voy a hacer algo parecido. Dibujaré una línea que me limite la semimanga desde el origen, en este caso la manga 3 metros, pues semimanga 1,5 metros. Voy a trazar una línea desde el origen, el siguiente punto, utilizando coordenadas relativas, pues R0, 1500. Ya puesto, voy a hacer lo mismo desde proa y voy a trazar una aquí también. Ahora voy a dibujar el aspecto que tendrá la quilla. Voy a asignarle el color azul. Voy a utilizar para la quilla 3 tramos de curvas. Un tramo recto, mejor dicho, 2 tramos de curvas únicamente. Un tramo recto, no voy a partir desde el origen, sino un poquito más atrás, porque la zona del espejo lo que haré al final será cortarla por un plano. Voy a empezar desde 1 metro más atrás, menos 1000,0, es mi inicio de quilla. Digamos que me va a ir recto hasta una distancia aproximadamente de 4500, 4000, 4000,0. Ese va a ser el primer tramo. La roda va a ser aproximadamente algo tal que esto, de este aspecto, pero realmente la quilla acabará en este punto, como mucho, en altura. Yo voy a hacer de forma aproximada, ojo, con esta inclinación. Dejar aquí. Y el tramo de curva que me une esta línea con esta, voy a emplear una cónica. Voy a ocultar un momentito las referencias.
Y la cónica, nos vamos aquí a la barra de generación de curvas y el icono es este, que me permite trazar una cónica con tangente al inicio y al final. Me pide seleccionar una curva, selecciono esta, desde donde arranca pues, el punto final, la siguiente curva esta, desde donde acaba el punto final, y ya este punto lo selecciono yo, pues vamos a dejarlo más o menos así. De esta forma me aseguro que esta curva pues sea continua en curvatura. Fijaros el gráfico de curvatura bastante uniforme. Y voy a unir estos tres tramos. Enter. Entonces selecciono es un único objeto. Digamos que esa va a ser nuestra línea de quilla. Ahora, en otra nueva capa, me voy a dibujar la proyección vertical de la arista del chain. Color rojo. Será una curva. Arrancaré también 1 metro más a popa de nuestro plano IZ de referencia. Será una curva que vendrá más o menos por aquí y irá a morir más o menos por algún punto de esta zona de aquí. La altura de esta curva, como estoy limitado también en manga, pues me determinará el ángulo de la astilla muerta en el espejo. Voy a dibujar una curva aproximadamente. Empezaré desde -1000 y una altura de, digamos, 350 milímetros, por ejemplo. Dibujaré una recta hasta más o menos aquí, que vienen a ser, yo me estoy fijando abajo, que me indican las coordenadas, veo porque aquí vamos por los 3000, 3200, voy a dejarlo en 3100, R de relativo 3100,0, voy a dibujar otro tramo de recta que va a ser, me va a indicar dónde acabar esa curva, decirle que aquí, y me va, y yo voy a poder controlar un poco la tangencia que va a tener la curva aquí en ese punto. Más o menos vamos a darle una tangencia tal que así. Y voy a dibujar otra cónica para este tramo de aquí. Botón derecho, primera curva esta, arranca desde aquí, siguiente curva esta y muere desde aquí. Veo que aquí me he quedado un poquitín bajo porque realmente la flotación siempre está ligeramente por encima del codillo o la arista del chain, que es esta. La flotación sería esta. Y nuevamente siempre sale fuera del agua el último tercio del chain aproximadamente. Con lo cual esta realmente tenía que haber ido un poquito más para arriba, tal que aquí. Y esta la borro y la voy a dibujar de nuevo. Por ejemplo, uno estas dos. Esta la dejo para simplemente tener una visualización de cómo es la tangencia aquí, pero la proyección va a ser esta curva. Voy a dibujar la proyección de esta misma curva, pero en planta, en otra capa. Lo voy a llamar proyección horizontal arista chain.
La asigno el color rojo también. Me voy a la vista superior. Sé que es una curva que tendrá que morir aquí. Me dibujo una referencia en esta vista. Punto de intersección. Este de aquí. Y me lo llevo aquí arriba. Sé que tendrá que morir aquí. Y en principio, si calculemos que la embarcación tiene 1,5 metros de semimanga, vamos a darle más o menos 100-150 milímetros de ancho al chain, con lo cual ya estaríamos en 1350. Vamos a darle 1100 de semimanga a la lista interna del chain. El primer tramo va a ser una recta también. Voy a iniciarlo desde menos 1000, 1100 de semimanga. Más o menos por aquí, que vienen a ser unos 3100 de longitud. Y voy a cargar otra curva desde aquí que me va a servir para controlar la tangencia respecto crucida. Vamos a darle más o menos esta inclinación. Y ahora ya dibujo la cónica de aquí hasta aquí. Podría tener un aspecto tal que así. Y ahora ya uno estos dos tramos. Fijaros que esta curva realmente tiene únicamente 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de control. Y la curvatura de esta curva puede ser bastante uniforme. No se ven discontinuidades. Ya estoy en disposición de poder dibujar la arista interna del chain en 3D. Lo voy a hacer en esta capa, la voy a llamar arista interna del chain, color azul. Para ello utilizo la herramienta de generar una curva a partir de sus dos vistas o dos proyecciones, curva desde dos vistas. Una va a ser esta y la otra va a ser esta. ¿Veis? Me tengo aquí dibujada. Activo la capa 5 y aquí me voy a dibujar una línea que me va a unir el extremo de la quilla con esta arista. Desactivo la opción proyectar. Voy a poner en color negro. Y voy a comprobar si este ángulo respecto al plano horizontal, es decir, respecto a una línea horizontal, si este ángulo pues está comprendido entre los 12 y 18 grados que tenemos impuesto. (17,7). Poquito alto, pero bueno, estamos dentro de lo que nos pide. Bien, voy a hacer lo mismo con la línea de regala. Voy a crear una capa nueva, proyección horizontal, regala, en rojo. Sé que voy a arrancar desde
un metro más atrás, con 1,5 metros de semimanga. Llegaré más o menos hasta aquí, estamos por los 4.000, 4.100. Oculto mis referencias. Dice que tiene que morir aquí. Dibujo una curva con la inclinación que quiera darle a tangencia aquí. Vamos a hacer algo tal que así. Y ese tramo voy a utilizar de nuevo una cónica. Por ejemplo, y 1. Voy a comprobar un momentito la curvatura. Y análogamente la proyección vertical de la regala. Para ello me voy a la vista de perfil. Para la proyección vertical de la regala voy a utilizar curva por puntos. 1, 2 y 3. Esta curva 3, 4, 5 puntos de control. Una curvatura bastante constante. Y en una capa nueva voy a dibujarme la regala 3D, que voy a asignarle color azul. Curva desde dos vistas. Esta y esta. Esto ya cogiendo forma. Me faltaría dibujar la arista exterior del chain. Como el chain la voy a hacer sencillo, voy a darle, va a ser horizontal, la proyección vertical me va a servir, va a ser la misma, y la proyección horizontal es la que me tengo que dibujar ahora, la voy a dibujar aquí, proyección en otra capa nueva, horizontal, arista exterior del chain. Esta es la arista interna, la arista externa va a ser casi paralela. Y morirá aquí en ese mismo vértice. Pero con un poquito más de tangencia. Entonces, me dibujo una recta, me vaya desde este vértice, pero con un poquito más de tangencia que esta. Por ejemplo, que así. De 150 de ancha, más 1100, 1250. Hasta aquí, más o menos, 1700. R 1700 como 0. Y vamos allá con la cónica. Desde aquí. Y tangente a esta. Cambiar de aquí. Si me molesta la referencia de objetos, la desactivo momentáneamente. Y, por ejemplo, vamos a hacer que sea aquí así.
estos dos tramos. Es una curva que tiene 1, 2, 3, 4, 5 puntos de control nada más. Bien. La arista exterior del Shine. Voy a dibujar en una nueva capa. Arista 3D exterior del Shine. Será desde sus dos proyecciones, por lo que me resulta de coger esta, que es su proyección vertical, y esta, que es su proyección horizontal. Está utilizando la capa 5 para dibujar esta arista de aquí, del fondo, de popa. Voy a llamarlo aristas de popa. Selecciono y ya directamente con tramos recto, un tramo recto de uni. Desactivo proyección y la referencia de objetos para que me coja este punto final de aquí a aquí. Y voy a bajar una curva que arranque aquí y muere aquí. Bueno, ya tengo realmente, junto a las proyecciones, la estructura alámbrica de la carena. Podríamos generar la superficie simplemente con esto, sin necesidad de ninguna sección intermedia. Voy a crearme una capa nueva que la voy a denominar superficie subfondo. Supongamos que queremos obtener una superficie del fondo cuyas secciones sean rectas. En este caso, podríamos generarla utilizando la herramienta de generación de superficies barrido por dos carriles. Un carril sería esta curva, otro carril sería esta y la curva de barrido sería esta. Bueno, en este caso tendríamos que partir esta curva aquí. Vamos a hacerlo. Partir, objeto a partir, seleccionar este, enter y lo corto por esta misma. Vamos a ver si lo ha hecho bien. Sí, está hecho bien. Bien. Vamos a hacerlo. Barrido por dos carriles. Un carril esta, el otro carril esta y la curva de transición de sección transversal pues esta. Esa sería nuestra superficie. Voy a echarle un vistazo en modo renderizado. Parece que tiene buen aspecto. Hago un chequeo rápido de curvatura. Incluso un análisis cebra. Bien. La superficie del Shine, que la voy a dibujar en otra capa, voy a llamarla superficie del Shine. Podemos generarla utilizando la misma herramienta. Superficie barrido por dos carriles, uno sería esta curva, otro sería esta, y como curva de barrido esta de aquí. Voy a volver al modo alámbrico. Esto lo borro. Y por último, para la superficie de costado, en este caso,
es más conveniente usar la herramienta red de curvas, ya que tenemos una superficie formada por 4 bordes. Supongamos que queremos darle cierto abanico a esa superficie en la zona de proa, con lo cual deberíamos de dibujar aquí unas secciones de apoyo en los que se sustente la superficie. Y en tal caso vamos a crearlas en una capa nueva que voy a llamar secciones de apoyo, color verde oscuro, y voy a dibujarme una primera de ellas por esta zona de aquí. Me voy a servir de... voy a ocultar las superficies que he dibujado hasta el momento. Voy a hacer una curva, por ejemplo, que arranque desde la arista exterior del shine, tal que por aquí. Me muere en la regala, evidentemente. Tal que así. Y ahora, en la vista derecha, lo que hago es editarla. Editar sus puntos de control. Los selecciono los dos, manteniendo la tecla control, no, alt pulsada, y desplazándolos edito la curva. Voy a desactivar referencia a objetos y vamos a dejarlo más o menos así, con este aspecto, cierto abanico. Siempre comprobar la curvatura de la curva, va bien. Y voy a dibujar una más intermedia. Más o menos. Activo otra vez referencia a objetos, hacerla por aquí. Y en esta la voy a dejar recta, igual que la de atrás de popa. Me enciendo mi capa superficie costado, me lo activo y voy a dibujar la superficie utilizando la herramienta red de curvas. Selecciono esta y la arista de regala y la arista del shine. Me pongo en modo renderizado para poder hacer un análisis de curvatura. Que hay una zona caliente. No se puede ver aquí, en la zona ahí. Por último, como nos decían que la embarcación va a equipar motorsección fuera a borda, la inclinación del espejo normalmente está comprendida entre 10 y 15 grados. Normas AVIC americanas recomiendan que ese ángulo esté comprendido entre 12 y 16 grados. Así que un ángulo óptimo, por ejemplo, podría ser 14. Voy a dibujarme un plano que me corte en la zona de popa con esa inclinación. Y de modo que la longitud total o eslora total sean 8 metros. Es decir, si me trazo una línea, voy a hacerlo en una capa predeterminada. Me tiro una línea desde la proa
hacia popa, R de relativo desde ese punto hacia atrás, pues menos 8000, 0, porque en vertical no me muevo, y ahora tiro para abajo. Este punto de aquí será la intersección de mi superficie. Entonces, sé que desde aquí voy a dibujar una línea en vertical y la giraré 14 grados. Esa no, esta. Desde aquí. Y 14 grados. Voy a crear una superficie extruyendo, según el eje Y, esta recta. Superficie, extrusión de curva recta. Esta. Enter para dejarla seleccionada. Me voy a esta vista. Pulso A para que me haga la extrusión a ambos lados. Y por ejemplo, así, para que me pille toda la superficie. Me enciendo la superficie de fondo y el shine. Y ahora simplemente lo que tengo que hacer es la del fondo. Activo esa capa, la corto. El objeto de recorte es la superficie que me he creado, es esta. Y el objeto a recortar, superficie de fondo, esta. Me voy al shine y hago lo mismo. Corto, selecciono el objeto de corte, esta superficie, enter, y el objeto a recortar, esta. Y me voy a la superficie de costado, lo mismo. Objeto de corte, esta superficie, enter, y corto la de costado, que es esta. Y esta pues la voy a ocultar. La necesito. Oculto todas las líneas y capas que no son superficies. Y esto podría ser la carena, una carena que nos piden. Claro, ahora, evidentemente lo que nos interesa es, por ejemplo, para un calado dado, tal que así, pues cuánto desplaza esta embarcación. Para lo cual nos tenemos que exportar este archivo a MaxUrf, de MaxUrf llevarlo a Hydromax y en Hydromax ya hacer todos los cálculos de arquitectura naval que queramos. Ya os comenté en el videotutorial anterior que existe un plugin de Rhino que se llama Orca 3D que nos permite en el mismo entorno de Rhino realizar todos estos cálculos. No solo eso, sino que también tiene un módulo para predicción de resistencia, tanto de carenas de desplazamiento como de planeo, y también tiene otro módulo para poder generar de una forma muy rápida carenas tanto de barcos de vela como de motor, introduciendo simplemente unos cuantos parámetros. Lo que hemos hecho aquí ahora, pero de forma automática. Quien tenga interés, le recomiendo que visite la web de Orca 3D y intente descargarse la versión de evaluación y juguetear con ella porque la verdad es muy interesante. Llegados hasta aquí, pues bueno, podemos generar unas secciones
transversales, unas secciones longitudinales y unas secciones horizontales o líneas de agua, por ejemplo, para dibujarnos nuestro plano de formas. Voy a hacer, por ejemplo, en una capa, unas secciones transversales en color verde. Sería cuestión de seleccionar todas las superficies que queremos intersectar con la herramienta contorno. Nos pide desde dónde queremos iniciar las secciones. Me voy al extremo de popa, hacia qué lado van los planos que intersecta, por este lado hacia según el eje X, longitudinalmente, hacia proa, y qué distancia. Vamos a hacerlos cada 500. Aquí las podéis ver. La verdad que voy a cambiar el color, se verá mejor a negro. Incluso podemos chequear la curvatura de las curvas. Del mismo modo podemos obtener longitudinales. Contorno, selecciono las superficies que quiero intersectar. En este caso me voy de crujía hacia costado y voy a hacerlas cada 250. Que serían nuestras secciones longitudinales. Y del mismo modo podemos hacer líneas de agua partiendo desde un punto de línea base hacia arriba, sentido del eje Z, y vamos a hacerlas pues cada 150 milímetros. Este sería el aspecto de las líneas de agua, este el de las secciones longitudinales y este el de las cuadernas. Con esto doy por finalizado el ejercicio y ya me despido, no sin antes decir que quedo a vuestra disposición para atender gustosamente cualquier duda que tengáis, bien directamente por correo electrónico o mejor aún a través de Skype por videoconferencia.